área superficial de un sólido de revolución. Pensemos en la siguiente situación. Tenemos una función y igual a f de x. Y y vamos a rotar con respecto al eje X, por ejemplo. Entonces obtendríamos más o menos algo así. Ahí está. Ahora, no queremos calcular el volumen de este sólido de revolución. Lo que queremos calcular es el área de ese sólido, es decir, la superficie, ¿verdad? Vamos a suponer que quisiéramos calcular la cantidad de material que necesitamos para formar este sólido. Entonces, eso es lo que queremos calcular ahora. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, al girar, sabemos que estas secciones transversales son circunferencias, aunque aquí por el dibujo no se nota, ¿verdad? Pero esto sería una circunferencia. Y entonces, si dividimos este sólido en franjas, hagan de cuenta que divido en franjas y que luego corto y extiendo estas franjas, entonces lo que obtendría sería algo así, un rectángulo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese rectángulo tendría como eh, como ancho esta longitud, ¿verdad? ¿Sí? Esta longitud sería la correspondiente al ancho. Y el perímetro de la circunferencia asociada a esta franja sería el largo. Entonces, este corresponde al perímetro de la circunferencia de la sección transversal. Vamos a suponer que sobre el eje X, la función esté evaluada de A a B. Y entonces, este punto que estoy señalando en este momento tendría coordenadas A, F de A. Si hacemos una partición del intervalo AB, vamos a suponer que aquí tenemos
este punto de la partición que fuera A más B menos A entre N. Entonces, a ese punto, sobre la gráfica de Y, le correspondería y este punto tendría coordenadas A más B menos A entre N, F de A más B menos A entre N. Entonces, la longitud de este segmento la longitud de cada uno de estos segmentos estaría dada por la raíz cuadrada de f, por ejemplo, en el primer caso, más b menos a entre n menos f en a al cuadrado más sería y2 menos y1 al cuadrado más x2 menos x1 al cuadrado. A más b menos a entre n menos a al cuadrado. Ahora, recuerden que al definir los puntos de la partición, al punto A, déjenme escribirlo por acá, ya para que los puntos en la partición. A le llamamos x0, luego a A más B menos A entre N, le estábamos llamando x1. Para x2, entonces tendríamos el extremo izquierdo del intervalo más 2 veces b menos a entre n, esto es x2. Ya de aquí podemos darnos cuenta que x2 está definido como a más 2 veces, la longitud de la partición. Volví a escribir lo mismo. Entonces, a más n veces b menos a entre n, lo definimos como xn, pero aquí la n se cancela, la a se cancela y entonces xn coincide con b. Entonces, para la longitud del intervalo, esta longitud del intervalo podemos expresarla en general en términos de justamente estos puntos en la partición. Entonces, tendríamos en general que la raíz cuadrada de f evaluada en x y más 1 menos f en x y al cuadrado más
xy más 1 menos xy al cuadrado raíz cuadrada. Ahora vamos a transformar un poco esta expresión. Voy a escribir lo mismo y voy a multiplicar por un 1. Un 1 escrito de la siguiente manera. Voy a dividir entre xy más 1 menos xy y a multiplicar por esa misma cantidad. Ese valor absoluto lo voy a meter dentro de la raíz cuadrada. Y entonces al entrar a la raíz cuadrada, queda xy más 1 menos xy al cuadrado aquí lo sigo dejando afuera. Ahora divido cada término de este numerador entre xy más 1 al cuadrado, quedaría f de xy más 1 menos f en xy entre xy más 1 menos xy al cuadrado más, y divido el segundo término, queda un 1. Raíz cuadrada por xy más 1 menos xy. Bien, ahora vamos a determinar esta longitud, ¿verdad? Esta longitud, decíamos, es el perímetro de la circunferencia de la sección transversal. Es el perímetro de esta circunferencia. Entonces, el perímetro de una circunferencia está dado como 2pi por radio, ¿verdad? Pero en este caso, el radio, vamos a ponerlo en un color verde, es esta longitud, que sería la función evaluada en el punto de la partición que corresponda, ¿verdad? Puede ser el extremo izquierdo o el extremo derecho del subintervalo o un punto intermedio. Vamos a fijarlo, por ejemplo, con el extremo izquierdo. Entonces, tendríamos aquí F en XY. Esto es F en A en este caso. Y en general sería F en XY. ¿Sí? Entonces, el área de cada una de estas franjas, ¿sí?, sería el área de cada franja sería ancho por largo, ¿verdad? El ancho vimos que es esto. Lo voy a copiar. Ahí está. Y el largo es 2pi por f de xy.
Ahora, el área superficial del sólido de revolución estará dado por la suma de todas las franjas. Bueno, de hecho, será una aproximación, ¿verdad? Entonces es la suma desde que i es igual a 0 a n menos 1. Recuerden que si empiezo en x0, es decir, en a, termino en un punto antes de a perdón, en un punto antes de b, para que justamente xi más 1 sea b, ¿verdad? Y si empiezo en 1, entonces sí termino en n. En caso de que tomara como referencia los extremos derechos de cada subintervalo. Bien, entonces aquí es la suma desde que i es igual a 0 hasta n menos 1 de 2pi por f de xi por esa raíz que debí de haberla copiado. Pero bueno, ya la escribí. Más 1 por la longitud de cada subintervalo. Ahora, notemos que si tomamos el límite cuando n tiende a infinito, este cociente tiende a la derivada de la función y esta longitud tiende a la diferencial de x. Entonces, sabemos que el área superficial sería igual al límite cuando n tiende a infinito de la suma que habíamos definido anteriormente, que es esto, y cuando aplicamos el límite, la suma se convierte en la integral como a es x0 y b es xn, la integral va de a b, de 2pi por f de x. Este cociente se convierte en la derivada de la función y la longitud del intervalo tiende a la diferencial de x. Vamos a resolver algunos ejercicios. Entonces, determine el área de la superficie obtenida al girar la curva en torno al eje X, que es tal cual hicimos la deducción para la fórmula de la superficie de un sólido de revolución. Entonces, en este caso, nada más tenemos que sustituir. Voy a denotar el área superficial del volumen así, como A sub S, y está dada por la integral, en este caso de 0 a 2, de 2pi por f, que en este caso es x al cubo, por la raíz cuadrada de la derivada, que sería 3x al cuadrado, más 1 diferencial de x. Es 2pi por la integral de 0 a 2 de x al cubo por la raíz de 1 más 9x a la cuarta
diferencial de x. Nos damos cuenta que si derivamos 1 más 9x a la cuarta, queda una constante por x al cubo y entonces podemos efectuar un cambio de variable. Si u es 1 más 9x a la cuarta, entonces la diferencial de u es 4 por 9, 36, x al cubo, diferencial de x. Entonces multiplicamos por 36 y dividimos entre 36. Y transformamos entonces esa integral en pi sobre 18 por la integral a. Ahora, déjenme de una vez cambiar estos límites de integración. Les voy a decir qué es lo que se tiene que hacer. Tendríamos u a la 1/2, u a la 1/2 diferencial de u. Si la variable ahora es u, los límites de integración no pueden ser los mismos. Si la función que estamos utilizando es biyectiva en este intervalo, de hecho, bastaría con que sea inyectiva en este intervalo, entonces vamos a, los límites de integración van a ir ahora de u evaluado en 0 a u evaluado en 2. La función u, que es 1 más 9x a la cuarta, vamos a ver cómo es la gráfica de esa función. Aunque la función u no es inyectiva en general, en el intervalo de 0 a 2, aquí está de 0, bueno, 0 a 2 estaría por acá, no se ve completa, pero sí podemos estar seguros de que esta función es inyectiva en ese intervalo y además es, bueno, en este caso es creciente, ¿no? Entonces, al cambiar los límites de integración de la variable x a la variable u, lo que hacemos es evaluar u en 0 y u evaluarla en 2, siempre y cuando se cumpla esto, que la función sea inyectiva en el intervalo en el que estamos integrando. Si la función, por ejemplo, oscilara, ¿verdad? Ya no podríamos inferir que los límites de integración bajo el cambio de variable se comportan de esta manera. Entonces, esta función de alguna manera debe de ser monótona creciente o monótona decreciente para poder hacer este cambio en los límites de integración. Bien, entonces, esa integral es pi entre 18. La función u evaluada en 0 es 1. La función u evaluada en x igual a 2, 2 a la 145. 145. Sí. Gracias. 145 u a la 1/2 de u. Entonces, esa integral es igual a pi sobre 18 por u a la 3/2 por 2/3 evaluada de 1 a 145. Ya nada más evaluamos, ya no es necesario regresar a la variable x, ¿sí? Directamente podemos evaluar en la variable u. Queda 9 por 3, 27, pi sobre 27, y aquí evaluamos 145 raíz cuadrada al cubo menos 1, ¿verdad?
¿Alguien me puede dar una aproximación a este valor, por favor? Por lo tanto, el área superficial es aproximadamente 203.04 unidades de área. Bien, ahora vamos a encontrar el área superficial al rotar con respecto al eje X esta función. Entonces, aplicamos la fórmula que obtuvimos, que es el área superficial, lo voy a denotar así, es la integral de 0 a 1 en este caso, de 2pi por f de x, por la longitud de arco, que es 1 más la derivada de f de x al cuadrado, con respecto a x. Entonces, si f de x o y es la raíz de 1 más e a la x, f' de x, lo voy a escribir así también como y' por la notación con la que empezamos, es 1/2 de la raíz de 1 más e a la x por la derivada de lo que está dentro del radical, que sería e a la x. Sustituimos y tenemos el 2pi, como es constante, lo saco de la integral de 0 a 1 de f de x, que es 1 más e a la x, por 1 más la derivada de la función al cuadrado. Aquí me faltó un corchete. Tenemos e a la x entre 2, 1 más la raíz de 1 más e a la x al cuadrado, raíz cuadrada, diferencial de x. Como la vez pasada había algunas dudas en el álgebra, no importa, vamos a resolver todo paso por paso. Queda 1 más, elevo al cuadrado esa fracción, entonces queda e a la 2x entre 4 por 1 más e a la x. Simplifico la fracción que está dentro del radical. Tomamos como un denominador, aquí me faltó un paréntesis. Y queda 4 por 1 más e a la x más e a la 2x entre 4 por 1 más e a la x. Recordemos que la raíz de una fracción es la raíz del numerador entre la raíz del denominador. Entonces, aquí tenemos 4 más 4e a la x y e a la 2x. Y la raíz del denominador, la voy a simplificar de una vez, que la raíz de 4 es 2 y la raíz de 4, perdón, y la raíz de 1 más e a la x. Diferencial de x. Podemos simplificar el 2 con este 2 y las raíces. Y nos damos cuenta ahora de que
en el radical, el trinomio que tenemos aquí es un trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Quedaría e a la x más 2 al cuadrado, ¿verdad? El cuadrado del primer término más 2 veces el primer término por el segundo, es 4e a la x al cuadrado, más el cuadrado del segundo término. Y tenemos entonces la integral de 0 a 1 de e a la x más 2. Esa integral es e a la x más 2x, evaluada de 0 a 1. Evaluamos en 1, queda e más 2, y luego evaluamos en 0, queda e a la 0, que es 1 más 0. Entonces esto es igual a e más 1, ese es el resultado exacto, y por lo tanto el área superficial en este caso es e más 1 unidades de área. Se puede dar una aproximación para este número también. En el ejercicio anterior había omitido escribir pi, aquí ya quedó corregido, y entonces el área superficial es e más 1 por pi unidades de área. Ahora vamos a resolver el ejercicio 9. Tenemos que el área superficial es la integral de 0 a 1, es el sólido de revolución obtenido al rotar la gráfica de esta función con respecto al eje X en el intervalo de 0 a 1. Entonces, es 2pi por radio, donde el radio es la función f de x o y, por la longitud de arco, que es 1 más y' al cuadrado, diferencial de x, ¿verdad? No es que esté mezclando dos variables, es que estamos suponiendo que y es función de x. Entonces queda la integral de 0 a 1 de 2pi por y, que es seno de pi por x, 1 más la derivada de y, la derivada de seno es coseno de pi por x, por la derivada del argumento, que sería pi, todo esto al cuadrado, raíz cuadrada, diferencial de x. Entonces tenemos la integral de 0 a 1 de 2pi seno de pi por x por 1 más pi al cuadrado coseno cuadrado de pi por x diferencial de x. Bien. Aquí a ver, entonces, si tomamos u igual a coseno de pi por x, tendríamos que la diferencial de u es menos seno de pi por x por pi. Diferencial de x. Y
Esa integral entonces es la integral de 0 a 1 de 2pi. Agregamos un signo menos para completar la diferencial. Este pi también lo consideramos como parte de la diferencial, entonces queda 2 por la raíz de 1 más pi al cuadrado, u al cuadrado, diferencial de u. Y aquí tenemos que hacer un cambio de variable, ¿verdad? La función es seno de pi por x en el intervalo que va de 0 a 1. En 0 vale 0, en 1 vale pi. Entonces, esa función, seno de pi por x, no, perdón, el cambio de variable lo estamos haciendo con u, ¿verdad? Si x va de 0 a 1, si x vale 0, u vale 1, y si x vale 1, tenemos coseno de pi, que sería menos 1. En ese intervalo, la función es inyectiva, y entonces, si la función es inyectiva, podemos simplemente evaluar los límites de integración en los límites anteriores. Entonces, aquí tendríamos u en 0 y u en 1. Ahora sí, tenemos menos 2 veces la integral de u en 0, decíamos que es de 1 a menos 1 por la raíz de 1 más pi por u al cuadrado, diferencial de u. Utilizando la propiedad de que la integral de a b de una función f de x es igual a menos la integral de b a de f de x, vamos a escribir entonces el área superficial. Cambiamos los límites de integración para que efectivamente vayan en el orden, en la recta real del negativo al positivo, y vamos a quitar este signo. Entonces queda 2 por la integral de menos 1 a 1 de la raíz de 1 más pi por u al cuadrado, diferencial de x. Y ahora, como mencionan ustedes, vamos a resolver por sustitución trigonométrica, ¿verdad? Tenemos entonces pi por u es igual a tangente. Entonces tenemos, aquí, perdón, es, en vez de x es u, ¿verdad? Teníamos u. La variable de integración era u. Entonces, la diferencial de u va a ser igual a 1 entre pi por la derivada de la tangente, que es secante cuadrada de teta de teta. Y ahora, de menos 1 a 1, para otra vez cambiar los límites de integración, porque ahora la variable de integración va a ser teta, de menos 1 a 1, 1 entre pi por tangente de teta es una función inyectiva. Vamos a checarlo con la gráfica de la función. Y entonces queda 2 evaluada de
pi por u, tendríamos la raíz cuadrada de 1 más pi por u, que es tangente al cuadrado de teta, por la diferencial de u, que es 1 entre pi por secante cuadrada de teta. Y ahora, aquí notamos que si pi por u es tangente de teta, entonces teta es el arcotangente de pi por u. Y ahora evaluamos en menos 1 y 1. Lo voy a hacer aquí. Entonces tendríamos teta 1 es el arcotangente de pi por menos 1, menos pi, y teta sub 2 es arcotangente en pi. Entonces resolvemos la integral indefinida y es igual a 2 por la integral 1 más tangente al cuadrado es secante cuadrada, sacamos la raíz cuadrada, queda secante de teta y estamos multiplicando por secante cuadrada, entonces es secante al cubo, ese 1 entre pi lo sacamos de la integral de teta. Esta integral ya la habíamos resuelto en alguna otra clase, ¿verdad? Resolvemos la integral de secante al cubo por integración por partes. Descomponemos secante al cubo como secante cuadrada por secante. Tomamos u como secante de teta y la diferencial de b como secante cuadrada de teta. Entonces, derivando u para calcular la diferencial, tenemos que la diferencial es la derivada de u, que es secante por tangente, diferencial de teta. Integramos secante cuadrada, que es tangente. Y luego es u por b, que es secante por tangente, menos la integral de b de u, que queda secante de teta por tangente cuadrada de teta, diferencial de teta. Reescribimos el primer término del paso anterior y para resolver la integral sustituimos tangente cuadrada como menos 1 más secante cuadrada de teta y entonces reescribimos el primer término y queda la integral de secante menos la integral de secante al cubo, que es con la misma que partimos, entonces pasamos este último término al lado izquierdo de la ecuación y queda 2 veces la integral de la secante al cubo de teta y la integral de secante es el logaritmo de secante de teta más tangente de teta y dividimos entre este 2. Ya que tenemos calculada la integral indefinida, entonces hacemos la sustitución aquí, reescribimos simplemente el resultado de la integral en la parte de arriba y utilizamos este triángulo rectángulo para regresar a la variable u. Sabemos que secante es 1 entre coseno y coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, por lo tanto secante será hipotenusa entre cateto adyacente, que es esta expresión. La tangente será
cateto opuesto entre cateto adyacente, que sería pi por u, más el logaritmo de la secante, que ya la habíamos calculado, más la tangente de teta, que es pi por u. Ahora, para calcular el área superficial, entonces teníamos que la integral originalmente en la variable u estaba evaluada de -1 a 1, entonces todo este resultado, sin la constante de integración, por supuesto, lo evaluamos de -1 a 1 y obtenemos este resultado, y si hacemos una aproximación, llegamos a que el área superficial es aproximadamente 7.78 unidades de área.